Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a comenzar con nuestra unidad número 2, relativa a los relatos de misterio, obviamente dentro del género narrativo, como lo conversábamos en la clase anterior. Bueno, los objetivos de esta clase van a ser conocer la definición del relato de misterio, conocer las características de los relatos de misterio y reconocer estas características en un ejemplo audiovisual que vamos a ver más adelante. Partimos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es o qué son los relatos de misterio o relatos policiales? Vamos a decir que son relatos pertenecientes al género narrativo, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y estos relatos, por lo general, parten desde un crimen y buscan a lo largo de toda la obra el poder resolverlo. Y no van a poder lograr resolverlo hasta el final de la obra. En un principio, este tipo de escritos se lo denominaban relato de intriga, relato de misterio o relato policial, pero ya ha transcurrido el tiempo, a principios del siglo XX más o menos, en Estados Unidos particularmente, se comienza a utilizar el término novela negra para referirse a aquellos relatos de carácter policial, pero van a tener otras características distintas a los que tuvieron en un principio y las vamos a ver más adelante. Seguimos. ¿En qué contexto surge este tipo de relatos? Bueno, surge en un contexto, en una época de avances, la segunda mitad del siglo XIX, avances tecnológicos. Obviamente las personas, al ver todos estos avances tecnológicos, estaban deslumbrados de cierta forma por por cómo avanzaba la humanidad, basándose principalmente en esto que aparece acá, en el uso de la razón. Entonces, cómo esto que se le denomina racionalismo, el uso de la razón, le permitió al ser humano acceder a nuevas tecnologías y también deslumbrarse de cómo la mente era capaz de resolver enigmas. Este es un pilar, esta, digamos, em, por decirlo de alguna forma, esta sensibilidad, como el racionalismo, es un pilar para el desarrollo de este tipo de novelas, así como también el desarrollo de nuevos escenarios, tecnologías y nuevos cuerpos policiales. O sea, resumiendo, que en su origen habían nuevos escenarios, como el escenario de la ciudad, nuevas tecnologías y la formación de nuevos cuerpos policiales como los conocemos hoy en día. Los escenarios serán más oscuros, pero siempre van a reflejar la vida en la ciudad y van a resaltar la figura del criminal. Obviamente el escenario se va a prestar para que resalte la figura del criminal. El año en que se funda este tipo de relatos es 1841 y el hito que lo marca es la publicación de Los crímenes de la calle Morgue, La carta robada y El crimen de Marie Roget, del autor Edgar Allan Poe. Entonces, este año vamos a considerarlo como el año fundacional. Ahora, si bien Edgar Allan Poe es un autor norteamericano, este tipo de relatos nace en Norteamérica, pero sus mayores exponentes están en Reino Unido. Vamos a ver la estructura del relato de misterio. Habitualmente, el relato de misterio eh, va al revés de la narrativa tradicional, que quiere decir que al comienzo se presenta el enigma y que debe ser resuelto al final. El tiempo para aclarar el misterio procede en dos sentidos. Mientras avanza la investigación, va hacia el futuro, o sea, va progresando y apenas se revela el enigma, vuelve al pasado y damos un vuelco en la narrativa tradicional o en cómo se presenta la estructura de este tipo de textos. El ambiente, por lo general, es un ambiente urbano. En los primeros relatos de crimen, ocurría el mismo crimen en espacios interiores o en cuartos cerrados y en lugares apartados o aislados de la civilización. Hoy en día, la violencia obviamente está presente dentro de las calles y las personas pueden ser posibles testigos o bien actuar con indiferencia ante el crimen que se cometió. Pero en un inicio,
el ambiente dentro de la novela negra, sobre todo en el relato de terror, de misterio, sobre todo en el de Edgar Allan Poe, se desarrolla en lugares cerrados más que en lugares tenebrosos. Así que continuamos. En cuanto a la trama, ya lo habíamos mencionado, obviamente se basa en la resolución de un crimen y siempre van dejando un hilo o un eslabón que tiene que resolverse, van dejando pistas tras de sí para poder, digamos, desenmarañar este enigma. Y con un rigor deductivo que es característico de la racionalidad, o sea, ocupando toda su potencia mental, el investigador y nosotros los lectores vamos a resolver este enigma reuniendo todos los hilos que se van dejando a lo largo de la obra, reuniendo todos estos hilos y obviamente ya presentando un desenlace. ¿Cómo son los personajes dentro de la novela policíaca? Se presentan en una perspectiva opuesta uno del otro. ¿Qué quiere decir? Que el policía, el detective, el inspector, el asesino y el espía, todos los personajes están contrapuestos en una dualidad de personajes buenos y personajes malos. No existen, digamos, los términos medios en esta categoría. O son personajes buenos o son personajes malos. Personajes que ayudan al detective o personajes que ayudan al criminal. Y por lo general son personajes tipo, o sea, son caracteres bien definidos y no evolucionan a lo largo del relato, o sea, son personajes tipos. Aquí tenemos una pequeña diferencia entre lo que vamos a ver en la siguiente clase, que es la diferencia entre el relato policial inglés, o sea, del Reino Unido, el clásico que se presenta y el que conocemos nosotros, y el relato policial o novela negra, que es lo que surgió luego ya en Estados Unidos. Como decía, el relato policial inglés surge a mediados del siglo XIX en Estados Unidos con el señor Edgar Allan Poe, pero la mayoría de sus autores más importantes son ingleses. Por ejemplo, Conan Doyle, que creó a Sherlock Holmes, y obviamente G.K. Chesterton, que dio vida al ingenioso Padre Brown. En cuanto a la novela policial o novela negra, podemos decir que surge en Estados Unidos alrededor de 1940, época obviamente de gángsters y del contrabando de alcohol, que obviamente fue producto de la prohibición o lo que se denomina como ley seca. Entonces ya tenemos dos contextos diferentes de producción de este tipo de obras. ¿Qué podemos decir de el delito está separado de su motivación social? Aquí, en esta primera parte, en el drama inglés, en el policial inglés, no se alude a una causa social por la cual el criminal está realizando su crimen. Pero en la novela negra, que es ya posterior, sí hay un manifiesto problema social dentro del crimen que se comete. Por otra parte, el detective es un defensor de la ley que investiga por amor a la verdad y colabora con la policía. En el clásico, digamos, relato de policial inglés, y en el relato o novela negra, el detective es un profesional que trabaja por una paga y que no tiene buenas relaciones con la policía. En cuanto al policial inglés, el detective es un razonador puro, como lo decíamos anteriormente, tiene obviamente los parámetros y los preceptos de la racionalidad, y por otro lado, en la novela negra, si es necesario, el detective apela a la violencia o a métodos poco lícitos para hallar al culpable. Es lo que mencionábamos en la clase anterior de la figura que se rompe, de la figura del héroe, y las virtudes cardinales que vimos en la unidad anterior se van a romper con este nuevo personaje o nuevo protagonista que aparece con la novela negra. Y por último, se evita todo tipo de violencia en el relato policial inglés, y en la novela negra son frecuentes la violencia física y verbal, así como el derramamiento de sangre. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a primero visualizar este video, que fue el mismo que yo les dejé en la clase pasada, pero vamos a realizar estas preguntas. En primero vamos a resumir la obra que vimos nosotros recién, vamos a caracterizar a los personajes, vamos a caracterizar el ambiente en el que se desarrolla la obra y vamos a
digamos, caracterizar el cómo se resuelve el caso. ¿Cómo creen ustedes que a través de la razón se resuelve el caso de este relato? Así que eso, chicos, un fuerte abrazo, cuídense mucho y ante cualquier duda nos vemos en la clase online. Un abrazo nuevamente y que esté muy bien. Chau, chau.